Descubierto, su oculto mundo cambió en un increíble encuentro que transformó su vida para siempre. Las calles empedradas del pequeño pueblo parecían susurrar historias de sueños ahogados mientras Javier, arquitecto de mediana edad, caminaba hacia su trabajo. La rutina lo envolvía como una manta pesada, y cada día se sentía como una repetición del anterior. Su madre, enferma, y sus 2 hermanas dependían de él. ¿Cuántas pasiones se habían desvanecido por cumplir esas responsabilidades? A veces, miraba al cielo tratando de recordar esa chispa de juventud que lo llevó a estudiar arquitectura. Sin embargo, el peso de la mediocridad se cernía sobre él. La vida de Javier era un constante tira y afloja entre el deber y el deseo. En su mente, la arquitectura se convertía en un eco lejano, una melodía trunca que se perdía en las urbes ruidosas de su pasado. Y cuando participaba en remodelaciones acotadas por presupuestos que solo recortaban sus esperanzas, sentía un atragantador dolor. En esos momentos, las estructuras derechas del pueblo, testigos mudos de su lucha, le recordaban su propia fragilidad, fuertes por fuera, pero desgastadas por dentro. Todo cambió un viernes cualquiera, cuando don Luis, un arquitecto renombrado de la capital, decidió visitar el pueblo. Javier, pintando un mural olvidado en la plaza, sentía que el tiempo se detenía. De repente, un par de ojos curiosos fijaron su mirada en él. Cuando don Luis se acercó y admiró su obra, algo en el pecho de Javier se encendió. Aquella mirada lo hizo cuestionar su existencia entera. ¿Podría realmente cambiar su vida a través de su arte? Tu trabajo tiene el potencial de transformar este lugar, le dijo don Luis, y Javier sintió una mezcla de emociones tan intensas que su mente corría al borde de la confusión. Una parte de él quería creerlo, la otra, aferrada al miedo y a la duda, temía la posibilidad de fracasar y perder aún más. Sin embargo, aceptó la propuesta de don Luis para colaborar en un proyecto comunitario que prometía revitalizar el pueblo. Era su oportunidad, pero al mismo tiempo, una trampa llena de riesgos. Al iniciar este nuevo capítulo, un dilema moral lo consumía, la ambición versus el amor por su familia. Aferrado a la idea de un futuro mejor, Javier sentía impotencia ante el escepticismo de sus hermanas y la incertidumbre de su madre. La presión era abrumadora. ¿Podía sacrificar su seguridad por un sueño, por el peligro de caer una vez más en el abismo de la desilusión? Mientras su pasión crecía, también lo hacía la oposición de un rival oculto que no dudaría en destruir cualquier indicio de cambio. La sombra de ese hombre poderoso era intimidante, un recordatorio de la dura realidad en la que Javier había navegado toda su vida. Tensión. Inseguridad. Las dudas brotaban como malas hierbas en su mente. Se encontró a sí mismo cuestionando cada decisión. ¿Estaba listo para enfrentar la adversidad o debía rendirse antes de empezar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia lo consumía cuando, tras un primer intento fallido de presentar el proyecto, la desesperación se asentó como una losa sobre sus hombros. La decepción, como un hacha, abrieron la profundidad de su ser, y en medio de esta tormenta, apareció Alicia, una joven ingeniera que compartía sus ideales. Era inesperada, la luz que iluminó su penumbra, un vínculo nacido de la lucha. Sin embargo, los grilletes de su pasado no se soltarían tan fácilmente. Javier debía decidir si dejarse llevar por su nuevo amor y la revolución profesional que esperaba o permanecer junto a su familia, temeroso y resguardado en su zona de confort. Era un dilema que aumentaba la presión en su corazón. Una batalla agónica entre el deseo de cambiar el mundo y el apego a lo que ya conocía. Y mientras la tormenta se desataba a su alrededor, una pregunta resonaba en su mente: ¿podría encontrar el coraje suficiente para levantarse de nuevo y enfrentar las sombras que lo acechaban? La respuesta seguía fuera de su alcance, al igual que su futuro. La mañana siguiente, Javier se despertó con la mente agitada, una maraña de pensamientos sobre el futuro que aparentemente se le escapaba entre los dedos. Se levantó y miró su reflejo en el espejo. La expresión en su rostro era la de un hombre en guerra, y su mirada mostraba la batalla interna entre las expectativas familiares y su propio deseo de renovación.
Sin saberlo, ese día marcaría el inicio de su transformación. Con la firme decisión de avanzar, Javier se dirigió a la plaza donde había conocido a don Luis, la semilla de su nueva vida. Su corazón palpitaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. Había decidido que no se dejaría llevar por el temor que lo había anclado en el pasado, aunque la realidad de sus responsabilidades lo acechaba como un lobo al acecho. A medida que caminaba, recordó las palabras de don Luis: tu trabajo tiene el potencial de transformar este lugar. Esa afirmación empezaba a calar hondo, convirtiéndose en un mantra, un recordatorio de lo que verdaderamente podía lograr. Pero, ¿sería suficiente solo con querer? Debería armar un plan, trazar una estrategia concreta para avanzar sin desdibujar sus principios ni desatender a su familia. Esa tarde, se reunió con Alicia en una pequeña cafetería del pueblo. Ella se presentó con una lista de ideas y propuestas, proactivamente organizada. Había tomado la iniciativa, y eso despertó en Javier una chispa de admiración. Con cada palabra que compartían, él sentía un nuevo sentido de propósito. La conversación giraba en torno a cómo podrían presentar el nuevo proyecto de revitalización del pueblo. Mientras intercambiaban ideas, Javier se dio cuenta de que había algo más que profesionalismo en la conexión que estaban formando. Había un genuino entendimiento, un deseo compartido de transformar sus entornos. Sin embargo, entre la emoción y el nuevo aliento creativo, Javier sentía en su pecho el peso del voto que había hecho con su familia. Alicia lo interrumpió en su meditación interna. ¿Qué te preocupa realmente, Javier? La pregunta, simple pero directa, lo sacó de su introspección. Él respiró hondo, sintiendo el deseo de abrirse sobre sus temores. Es mi familia, confesó, todo esto es un sueño, pero al mismo tiempo, siento que los estoy dejando atrás. No sé cómo encontrar el equilibrio. Alicia asintió, su mirada reflejaba comprensión. Toma este proyecto como una extensión de lo que amas. Puedes hacer algo grande aquí, y quizás, con el tiempo, incluso ellos verán el beneficio que esto traerá. La determinación de su voz resonó en Javier, instándole a replantear su dilema. Pero, ¿podría realmente hacer que sus seres queridos entendieran su ambición sin hacerlo sentir desleal? La tarea no sería sencilla. Mientras se sumergía en el trabajo, el rival oculto que acechaba en las sombras comenzaba a hacer movimientos sutiles, intentando socavar el proyecto. Javier sentía que las amenazas no eran solo profesionales, sino muy personales, un ataque directo a todo lo que anhelaba construir. Al salir de la cafetería, una onda de determinación recorrió su cuerpo. La conversación con Alicia había despertado algo que no había sentido en años. La posibilidad de un nuevo camino lo llenaba de energía, pero también de conciencia sobre la fragilidad de su realidad. Cada paso hacia adelante era una declaración. Con el sol poniente detrás de él, Javier se detuvo un momento y miró hacia la colina que dominaba el pueblo, donde había crecido. Allí, ante la imagen de sus sueños pasados, un rayo de inspiración lo golpeó. Mientras tanto, en su mente, la pregunta seguía resonando: ¿estaba listo para arriesgarlo todo, incluso si eso significaba enfrentar un abismo de incertidumbre? La vida que había llevado durante tanto tiempo comenzó a parecerle cada vez más insufrible. Estaba claro que debía confrontar no solo a su rival, sino también los miedos que se habían alojado en su interior como sombras silenciosas. Javier sabía que debía tomar una decisión: liderar el cambio o permanecer como espectador de su propia existencia. Era hora de prepararse para el enfrentamiento. Sin embargo, en ese último suspiro de resolución, sucedió algo imprevisto. Una llamada llegó a su teléfono, interrumpiendo sus pensamientos y revelando una información que podría cambiarlo todo. ¿Sería el golpe de gracia que necesitaba para reconfigurar su destino? Javier sintió una sacudida en su pecho al ver el nombre que aparecía en la pantalla de su teléfono: Clara, su hermana. Había pasado tiempo desde que habían hablado, un breve paréntesis hecho de distancia y silencios. Con un leve temblor en su mano, atendió la llamada, preguntándose si sería una casualidad o un momento decisivo. Hola, Javier, dijo Clara, su voz resonando con una mezcla de preocupación y curiosidad. He estado pensando en ti. ¿Cómo va todo? Su tono suave contrastaba con la tormenta de emociones que arremetía en la mente de Javier. Aquel simple saludo trajo consigo un torrente de recuerdos. Sin embargo, no era el momento de dejarse llevar por la nostalgia. Tenía que enfocarse en lo que realmente importaba.
Estoy en un proceso de cambio, Clara. Estoy trabajando en un proyecto que me apasiona, respondió, sintiendo como las palabras cargaban un peso especial. He oído cosas. Mi amigo, Luis, tuvo buenas referencias sobre un nuevo desarrollo en el pueblo, interrumpió ella. Pero estoy preocupada. ¿Qué significa todo esto para ti? ¿No estás descuidando a la familia? La pregunta lo golpeó. Era la misma inquietud que lo carcomía desde hacía semanas, la idea de que su vorágine de ambición pudiera dejar a su familia en la penumbra. Frunció el ceño, consciente de que no podía permitirse dejarse afectar por la incertidumbre. Era momento de ser honesto. Lo que quiero, lo que me mueve, es hacer algo más grande para todos nosotros. Me gustaría que lo entendieras, dijo con una determinación que apenas conocía. Hubo un silencio del otro lado, y Javier podía sentir cómo Clara procesaba sus palabras. Anhelaba que su hermana pudiera verlo, que entendería su necesidad de crecimiento sin percibirlo como un abandono. Necesitaba su apoyo. No quiero que sientas que solo persigues un sueño egoísta. Todos aquí te extrañamos, Javier. Pero si esto es lo que realmente quieres, la voz de Clara se tornó más suave. Debes hacerlo, solo asegúrate de que sea eso, algo que realmente incluya a todos. En esas palabras, Javier encontró un nuevo aliento. Ahí, en medio de las dudas y temores, había una rendija de comprensión. Quizás, solo quizás, podría conseguir el equilibrio del que tanto hablaba. Colgó la llamada con una mezcla de aliento renovado y carga emocional. Javier sabía que su viaje apenas comenzaba. La aceptación de su hermana le brindó una capacidad de enfocarse en su proyecto con un nuevo fervor. Debía ser su propia voz, además de un hilo conductor que uniera ambos mundos, su ambición profesional y su responsabilidad familiar. Se sentó en un banco en el parque, sintiendo como el aire fresco comenzaba a envolverlo en un abrazo que le recordaba su lugar en el mundo. Reflexionó sobre sus próximos pasos. Necesitaba ser estratégico, no solo en el trabajo, sino también en cómo comunicarse y hacer partícipes a los suyos. Ser visible, no como un extraño, sino como el hermano, el hijo que siempre había sido. Al volver a casa, un nuevo desafío se presentó. Sus pensamientos aún danzaban alrededor del proyecto, pero junto a ellos surgía una idea, cómo lograr que sus sueños abrazaran las expectativas de su familia sin que eso los dividiera. Javier estaba decidido a encontrar esa solución. Tomó asiento frente a su computadora y comenzó a dar forma a un plan, un documento donde equilibraría su deseo de renovación con la necesidad de continuidad familiar. Las ideas fluían mientras él tecleaba. Ahí estaba el camino, visible frente a él, aunque aún no era claro cómo transitar. De repente, un sonido en el exterior rompió su concentración, un vehículo se detuvo frente a su casa. La curiosidad lo invadió mientras se acercaba a la ventana. Lo que vio lo dejó petrificado. ¿Era posible que se estuvieran materializando antiguos fantasmas de su pasado? La tensión se afianzó en su pecho. Javier sabía que esa visita podría ser el detonante de un cambio drástico, el tipo de revelación que podría alterar no solo su presente, sino también su futuro. Se preparó para lo que estaba por venir, convencido de que este momento representaba una bifurcación en su viaje personal. La vida le había lanzado un nuevo desafío, y esta vez no podía dar marcha atrás. Javier sintió el impulso de retroceder, pero la inquietud lo llevó hacia la puerta. A medida que se acercaba, podía escuchar una conversación animada entre las voces familiares que provenían del vehículo. Instintivamente, se preguntó si su deseo de avanzar habría causado desbordamientos en su vida personal. Al abrir la puerta, se encontró con una figura familiar. Pablo, su antiguo amigo, ahora con más líneas en el rostro, pero también una chispa de energía que parecía vibrar a su alrededor. Las sorpresas no estaban completas, detrás de él, Laura, su expareja, lo miraba con una mezcla de incredulidad y nostalgia. «Javi, hemos llegado a verte», exclamó Pablo, con un tono que trataba de ocultar la tensión subyacente. La instantánea de su pasado golpeó a Javier con fuerza. Años atrás, él y Laura habían compartido sueños y aspiraciones similares, pero el tiempo y las decisiones habían traído un horizonte diferente. La mirada de Laura, tan familiar y distante, evocó sentimientos de reflexión sobre las oportunidades perdidas y lo que una vez había animado su vida. «No esperaba verles aquí», logró decir, tratando de encontrar una expresión que no revelara su confusión.
Mientras intercambiaban palabras y risas superficiales, Javier no pudo evitar cuestionarse cómo había cambiado su vida en comparación con la de ellos. Ambos parecían tan alineados en sus caminos, mientras él estaba en una búsqueda incierta de identidad y éxito. ¿Cuán lejos había llegado realmente? Las imágenes de sus aspiraciones le asaltaron la mente. ¿Se habían desvanecido tras los muros que había construido? La promesa de su nuevo proyecto y la discusión con Clara se esfumaron en medio del eco de su ansiedad. Estábamos hablando de dinámicas laborales en el pueblo, dijo Laura, interrumpiendo su tormenta interna. Pablo está trabajando en algo que podría interesarte. Las palabras malinterpretadas generaron una chispa en su interior. Javier sintió un impulso de conectar, de aprovechar esta oportunidad. Momentos como estos podían desencadenar el cambio que tanto atesoraba. Pero, ¿sería capaz de abrirse a ellos sobre su verdadera búsqueda? Estoy en un proyecto que podría influir en la comunidad, anunció, consciente de que abrirse inadvertidamente era un paso hacia un camino de dudas aún no resueltas. Quizás podríamos colaborar, pero debo ser claro, mis intenciones son grandes y no tengo el tiempo para un enfoque convencional. Laura y Pablo intercambiaron miradas, y Javier sintió una intensidad en el aire, una mezcla de interés y escepticismo. La atmósfera cargada contrastaba con su necesidad de ser escuchado verdaderamente. Eso suena arriesgado, respondió Pablo, con un tono de preocupación. No deberías descuidar la ética en el camino. Tus decisiones pueden afectar a otros. Las palabras de Pablo resonaron en él, reflejaron las inquietudes de Clara. Un dilema se cernía entre el anhelo y la responsabilidad. Javier se sintió dividido, por un lado, deseaba volver a conectar con ellos, tal vez revivir viejos sueños, y por otro, la lucha interna de seguir su propio camino le resultaba cada vez más difícil, tenía que analizar hasta dónde era capaz de llegar sin perderse por completo. Las conversaciones continuaron fluyendo, pero Javier sentía que la incertidumbre se le anidaba en el pecho. Comenzó a cuestionarse si este reencuentro sería el empujón que necesitaba o un recordatorio de lo que había dejado atrás. Mientras buscaba respuestas en las miradas amigas que lo rodeaban, una pregunta inquietante se hacía cada vez más presente: ¿hasta qué punto su ambición personal podía coexistir con su historia compartida? Una presión inminente se instaló entre ellos. Javier sabía que era el momento de tomar decisiones definitivas, pero justo al borde del descubrimiento, el timbre del teléfono nuevamente interrumpió, trayendo consigo una nueva capa de tensión. ¿Quién podría ser este nuevo interlocutor, y qué revelaciones traería consigo? La vida parecía girar en un ciclo que prometía más sorpresas. El sonido del timbre resonó con claridad, sacando a Javier de su ciclo de pensamientos. La tensión palpable en el aire lo llevó a mirar rápidamente a sus amigos, sus miradas se encontraban en un mar de curiosidad, preguntándose quién podría ser. Pero más allá de eso, esa búsqueda de respuestas, de validación, de apoyo, se intensificaba. La incertidumbre le generaba un calor casi incómodo. Disculpad un segundo, voy a contestar, dijo, y aunque sus palabras fueron cortas, su voz vibraba con un eco de ansiedad. El sonido se multiplicó en su mente mientras se alejaba. Con movimientos mecánicos, descolgó el teléfono, sin saber que lo que vendría a continuación inclinaría su balanza emocional. La voz al otro lado era desconocida, urgente. Había algo en la manera en que el interlocutor habló que atrajo su atención de inmediato. ¿Javier? Necesito hablar contigo sobre tu proyecto, dijo la voz, rasgada por un leve toque de nerviosismo. Sin rodeos, aquel desconocido se presentó como un inversor interesado, alguien que había estado siguiendo su trayectoria. De repente, el momento lleno de nostalgia con Pablo y Laura desapareció, dando paso a un torrente de oportunidades. Su corazón latía al compás de las posibilidades. «Perdón», preguntó, intentando asimilar lo que estaba sucediendo. «He visto tus propuestas y creo que tienes algo valioso entre manos. Me gustaría discutirlo en persona. Hay potencial en ello en ti». «Pero, hay un pero», advertía con un tono serio. «¿Estás dispuesto a dejar atrás el conformismo? Necesitas ser audaz, y no todos estarán de acuerdo con tus métodos». Las palabras impactaron a Javier como un rayo. Cada sílaba resonaba en su mente, en ese rincón repleto de dudas y autoevaluación. Había asistido a su propia fiesta de la mediocridad y ahora, tenía que decidir si quería ser parte de una orquesta que quizás no compartía su música. Mientras conversaba, recordaba la discusión previa con Pablo sobre ética y responsabilidad.
¿Ser audaz significaría dejar de lado aquellos principios que había cultivado? La línea entre la ambición y la traición se tornaba cada vez más difusa. Su mente se llenó de imágenes, la mirada cuestionadora de Clara, las riendas de su destino que le eran ofrecidas pero a un alto costo. Colgó el teléfono y miró a Laura y Pablo, quienes observaban, con aire expectante. Aquel momento antes cargado de nostalgia se transformó en una encrucijada. Dos caminos se abrían ante él: seguir el trayecto conocido y seguro, o lanzarse hacia lo desconocido con la firmeza de quien busca su verdad. ¿De qué hablaba ese inversor?, preguntó Pablo, rompiendo el silencio. Javier sintió como la pregunta se convertía en un fuego cruzado dentro de él. Nunca había considerado la idea de presentar su proyecto a un inversor. Para él, el arte de la creación había sido siempre un viaje personal, casi un acto íntimo. Pero esa conversación había cambiado el contexto. La posibilidad de que su ambición encontrara un espacio en el mundo real emergía en su pensamiento. Hablaba sobre oportunidades, respondió, midiendo cada palabra, evaluando las reacciones en sus rostros. Estoy considerando un enfoque diferente. La mirada de Laura se tornó intensa. Parecía escudriñarlo, tratando de comprender hasta qué punto Javier podía comprometerse a transformar su ambición en realidad. En un instante, Javier sintió que todo lo que había temido, todas las inseguridades que había mantenido a raya, estaban a punto de revelarse. La presión de tomar decisiones lo abrumaba, pero también le brindaba una lucidez sin precedentes. Quizás es hora de revaluar lo que quiero realmente, murmuró, su voz resonando como un eco en el espacio. Mientras su corazón debatía entre el riesgo y la estabilidad, algo en su interior sabía que la audacia podría abrir puertas que jamás imaginó. Los rostros de sus amigos ante él parecían ser espejos de sus propias decisiones. El próximo movimiento tortuoso estaba claro: no solo debía enfrentar las dudas dentro de él, sino también comunicar su nuevo deseo de avanzar. Sin embargo, el peso de los conocimientos recién adquiridos también le exigía darse cuenta de que, a veces, la valentía se encuentra en abrirse y dejarse ayudar. Se preparó para dar el paso, pero antes de que pudiera hablar, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. La pantalla iluminó un nombre familiar que no esperaba. El remolino de emociones tomó vuelo nuevamente mientras se preguntaba si este contacto sería el verdadero inicio del cambio que tanto anhelaba. Su vida estaba a punto de girar en una dirección inesperada, y el resultado podría significar todo o nada. Las palabras resonaban en la mente de Javier mientras miraba la pantalla de su teléfono. El nombre que brillaba frente a sus ojos era de alguien que representaba su pasado, y ese pasado estaba intrínsecamente ligado a sus aspiraciones más profundas. Clara había sido su compañera de proyecto, su confidente en momentos de duda y el primer espejo donde vio el reflejo de su propio potencial. Pero, ¿qué quería Clara ahora? Con un movimiento casi reflejo, tocó la pantalla para abrir el mensaje. El texto era breve, pero cada palabra parecía tejer un lazo entre su presente incierto y un pasado lleno de oportunidades. Javier, me gustaría hablar contigo. Hay un nuevo proyecto en el que creo que podrías encajar perfectamente. La inseguridad se apoderó de él. ¿Sería este un intento de volver a un esquema familiar, o realmente habría espacio para un nuevo capítulo en sus vidas? Laura y Pablo, aún expectantes, notaron el cambio en su expresión. Había una tormenta interna, un tirón entre la nostalgia y la promesa de algo fresco. Javier sabía que sus amigos esperaban la respuesta, que quizás necesitaban claridad sobre su próxima jugada profesional. Sin embargo, su mente giraba con preguntas que se acumulaban como nubes amenazantes. ¿Realmente estaba listo para adentrarse en la mezcla del pasado y el futuro? ¿O, era acaso el impulso lo que necesitaba para dejar atrás sus miedos? Clara, musitó, casi para sí mismo. El silencio se apoderó nuevamente del ambiente, como una intriga en el aire. ¿Qué pasa con ella?, preguntó Pablo, rompiendo la tensión. Javier se enfrentó a la decisión de revivir una asociación que podría ser tanto un bálsamo como un obstáculo. Mientras viajaba por sus recuerdos, recordó las largas horas en que ambos compartieron ideas, pugnas y risas. Había una conexión que podía revitalizar su ambición. Pero esa conexión también traía un peso de expectativas y responsabilidades que había dejado atrás. ¿Se estaba abriendo a viejas heridas? Ella quiere que colaboremos de nuevo, respondió, su voz repleta de incertidumbre. Pero yo, tal vez necesito pensar en lo que realmente quiero, no solo en lo que era fácil.
Laura finalmente rompió su silencio, con una mirada que combinaba apoyo y preocupación. Javier, aprovechar oportunidades significa aceptar el cambio. A veces, lo que creíamos que nos hacía felices ya no es suficiente. Las palabras de su amiga reverberaron, dándole forma a sus pensamientos. En cada encuentro con Clara, había un aire de competencia, de comparación, que le había hecho sentir que debía demostrar su valía constantemente. Pero eso había sido parte de su crecimiento. Quizás ahora se trataba de un nuevo tipo de colaboración, más saludable, que podría refinar su ambición. El sudor frío recorrió su frente mientras se dio cuenta de que estaba lidiando no solo con sus temores sobre el cambio, sino también con la posibilidad de engañarse a sí mismo. La validación externa no era el objetivo, sino explorar cómo podía redefinir su pasión y crear un impacto verdadero. Había algo más profundo en su interior que deseaba manifestarse, algo que era suyo y solo suyo. Entonces, decidió dar un paso hacia esa dirección. Con determinación, sacó su teléfono y comenzó a escribir una respuesta a Clara. No podía seguir en la sombra de lo que había sido, debía forjar su propio camino. Voy a juntarme con Clara, anunció, sintiendo una mezcla de temor y emoción. No puedo seguir huyendo de mi pasado, pero lo haré con una nueva perspectiva. Pablo asintió, el entendimiento reflejándose en sus ojos, mientras Laura lo miraba con aprobación. La conversación entre los tres se tornó más intensa, cada uno compartiendo sus visiones sobre la próxima reunión, sus potenciales colaboraciones, en secreto, sus propios miedos respecto a los cambios que se avecinaban. Sin embargo, en el fondo de su ser, Javier sabía que esto era solo un primer paso en un camino más largo. Cuestionarse, adaptarse, crecer. Las decisiones que estaban por llegar no serían fáciles, y el viaje a veces podría ser solitario. Pero en medio de esta danza de emociones, tenía claro que su futuro se entrelazaba con la verdadera esencia de lo que deseaba lograr. A medida que se desvanecían las voces de sus amigos y la conversación se enfocaba en estrategias, Javier sintió una inquietud renovada. Este es solo el comienzo, pensó al cerrar el mensaje. Sin embargo, cuando el teléfono vibró con otra notificación, sintió que su pulso se aceleraba. No podía predecir si esta vez sería una chispa de motivación o un nuevo dilema que afectarían su decisión. La trama de su vida estaba a punto de girar, ¿cómo sería el siguiente capítulo? El aire estaba cargado de una mezcla de nerviosismo y expectativa cuando Javier llegó a la cafetería. Era un lugar familiar, un entorno donde las voces solían fluir y las ideas eran incentivadas. Sin embargo, en esta ocasión, sentía que cada paso hacia la mesa era un paso más profundo en una encrucijada que podría cambiar el rumbo de su vida. Clara lo esperó, sentada frente a una de las ventanas, como si cada rayo de sol estuviera iluminando un capítulo de su historia compartida. Ella levantó la vista cuando él entró, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Era un gesto lleno de complicidad, de recuerdos compartidos, y él sintió que una parte de sí mismo se apresuraba a aliviar sus dudas. Pero otra parte, más cautelosa, le susurraba que el pasado tenía un peso real que no podía ignorar. Javier, exclamó Clara, con entusiasmo claro en su voz. Me alegra que hayas venido. El saludo tan cálido lo hizo sentir como si su pasado lo abrazara y, al mismo tiempo, despertaba la incertidumbre que había estado evitando. Se sentó frente a ella, y un instante de silencio se posó entre ellos, como un eco de conversaciones anteriores que habían alimentado su creatividad. Quería hablarte sobre una nueva idea, comenzó Clara, pero antes de que pudiera profundizar, Javier sintió la necesidad de compartir sus propios temores. Clara, antes de que sigas, hay algo que he estado reflexionando, interrumpió, su voz más firme de lo que esperaba. No puedo volver a lo que éramos. He crecido y cambiado en este tiempo. No quiero caer en la repetición de lo que solíamos hacer, la competitividad puede ser complicada entre nosotros. Sus palabras causaron un leve parpadeo en los ojos de Clara. Por un momento, la calidez dio paso a una seriedad palpable. Entiendo lo que dices, respondió, inclinándose levemente hacia adelante como si cada palabra valiera oro. Yo también he estado pensando en eso. Pero creo que este proyecto es diferente, y puede ser la plataforma perfecta para evolucionar juntos, desde un lugar más sólido. Javier notó cómo su mente empezó a procesar la idea. La posibilidad de un enfoque colaborativo donde ambos pudieran crecer, en lugar de competir, comenzó a germinar en su interior. ¿Qué tenemos en mente?, preguntó con un dejo de curiosidad, sintiendo que, quizás,
podía abrirse a esta nueva propuesta. Clara le habló con entusiasmo sobre el proyecto, una iniciativa que fusionaba sus respectivas áreas de experiencia y abría las puertas a la innovación en un campo que ambos habían explorado. Mientras hablaba, Javier se sintió atraído por su pasión. Sin embargo, había otra voz en su cabeza. ¿Realmente estás listo para este cambio? Seguía cuestionándose. Mientras la conversación avanzaba, Javier se dio cuenta de que había aprendido mucho desde el último proyecto que compartieron. Había cultivado nuevas habilidades y desarrollado una perspectiva diferente sobre el trabajo en equipo y la creatividad. No era solo un deseo de hacer las cosas bien lo que lo motivaba, sino una visión clara de su propósito. Una chispa de valor comenzó a encender su interior. Clara, quiero intentarlo. Pero será diferente esta vez, tengo que poner mis límites y también mis expectativas sobre la mesa, afirmó, sintiendo que cada palabra lo liberaba de viejas cadenas. La mirada de Clara se iluminó de aprobación. Ella comprendía que el crecimiento personal también conllevaba desafíos y que la comunicación abierta era clave para cualquier colaboración exitosa. Sin embargo, dentro de él, la duda seguía acechando. ¿Podía confiar completamente en que esta vez todo sería diferente? Mientras ambos empezaban a planear lo que sería una nueva aventura, Javier sintió que el pasado empezaba a liberarse como un pesado lastre. Pero al mismo tiempo, una inquietante sensación de incomodidad emergía. Se dio cuenta de que el camino iba más allá de la colaboración, se trataba de desmantelar patrones que había utilizado como escudo para protegerse. A medida que su diálogo se tornaba más profundo, el teléfono de Clara vibró inesperadamente en la mesa. Ella lo revisó rápidamente, su expresión cambiando de entusiasmo a preocupación. Javier sintió un torbellino en su estómago. Lo siento, tengo que atender esto. Es algo importante, dijo, con la voz entrecortada. Mientras Clara se alejaba para atender la llamada, Javier no pudo evitar preguntarse qué posibilidad podría amenazar este nuevo inicio. La reconciliación con su pasado había empezado, pero había muchas sombras aún por descubrir. ¿Estaría preparado para enfrentar lo que estaba por venir? A medida que la incertidumbre se apoderaba de la sala, Javier decidió que este sería su momento de verdad. La transformación personal no solo dependía de las decisiones externas, sino de tomar el control de su propia narrativa. Y bien sabía que cada movimiento podría ser determinante en el camino que eligiera. Con un suspiro hondo, miró por la ventana, esperando que las respuestas que necesitaba también llegaran a él. ¿Cuáles serían las revelaciones que lo empoderarían para dar el siguiente paso? La historia apenas comenzaba a desbordarse. Javier observaba cómo Clara se alejaba, con el teléfono aún en mano, y en su interior un torbellino de dudas se desataba. Este primer encuentro estaba marcado por su deseo de crecer, de abrazar un cambio significativo. Sin embargo, la llamada de Clara parecía señalar una interrupción indeseada, un recordatorio de que la vida seguía en el exterior, con sus propios imprevistos. Se permitió unos momentos para respirar profundamente, absorbiendo el ambiente bullicioso que lo rodeaba. Decenas de encuentros, risas y conversaciones llenaban la cafetería, pero para él, el mundo se había reducido a su mesa y el eco de su propio diálogo interno. ¿Era realmente capaz de dejar atrás las sombras del pasado? Mientras su mente navegaba entre los antiguos dolores y las nuevas posibilidades, recordó un episodio en el cual había claudicado ante la presión de su entorno. La competencia anterior con Clara había desgastado sus fuerzas y provocado resentimientos que, aunque parecían superados, seguían latentes. Se sintió vulnerable al reconocer que perder había tenido un costo considerable en su autoestima. Miró por la ventana y la luz del sol le regalaba una perspectiva diferente. Las sombras que habían nublado su juicio comenzaban a disiparse. Se dio cuenta de que había cultivado resiliencia, de que su tiempo lejos de Clara había sido un viaje hacia su autenticidad. Había tomado cursos, explorado nuevas pasiones, pero aún había algo que lo mantenía encadenado a sus propios miedos. Cuando Clara regresó, su mirada preocupada se había transformado en determinación. Sin más preámbulos, Javier tomó la decisión de ser completamente honesto. No más medias tintas. Clara, necesitamos hablar de las expectativas que tenemos, dijo, su voz firme resonando entre el murmullo de la cafetería. Ella frunció el ceño ligeramente, tal vez sorprendiéndose por la súbita seriedad de su tono. Javier sintió que había encendido una chispa de responsabilidad mutua en el aire. Es más que un proyecto, se trata de cómo queremos avanzar,
de los estilos de trabajo que elegimos. No quiero que caigamos en viejos hábitos, agregó, su corazón latiendo con fuerza. Clara asintió, su interés evidente, y eso lo impulsó a seguir. Comenzaron a esbozar límites, a discutir lo que cada uno esperaba del otro, y en cada palabra Javier sentía que estaba deshaciendo los nudos internos que lo habían mantenido atrapado. El diálogo se volvía cada vez más profundo, revelaban no solo sus planes, sino también sus inseguridades. Javier, aunque titubeante al principio, comenzó a compartir no solo sus habilidades recién descubiertas, sino también sus temores más profundos sobre el fracaso y el precio de la presión profesional. ¿Cómo sabemos que esta vez será diferente?, preguntó Javier, con los ojos fijos en ella. Clara tomó un momento antes de responder, su mirada reflexiva. Creo que lo sabremos cuando afrontemos los desafíos juntos. Pero eso requiere una confianza que no se construye de la noche a la mañana. La conversación fluyó como un río, serpenteante y lleno de matices. Javier sentía que, con cada palabra, iban delineando el contorno de un nuevo capítulo. Ella le hizo preguntas que lo obligaron a confrontar no solo su relación con Clara, sino su relación consigo mismo. ¿Estaba realmente preparado para dejar ir el pasado? ¿Qué significaba para él el verdadero éxito? Las horas parecieron desvanecerse mientras discutían. Cuando finalmente miraron el reloj, se dieron cuenta de que el tiempo había volado. Pero no era solo el paso del tiempo lo que había cambiado, era el reconocimiento mutuo de que habían crecido y aprendido. Javier sintió cómo la energía se transformaba en determinación. Sabía que había mucho más en juego que un simple proyecto. Estaban caminando hacia un terreno inexplorado, una nueva alianza cargada de la potencialidad de construir juntos desde la confianza. Pero en su interior, otra voz, más susurrante y temerosa, comenzaba a surgir. ¿Podría haber algo más que solo el trabajo en equipo? Lo que sentía hacia Clara era solo profesional o podía haber un resquicio de emoción más profunda, un hilo que los conectaba de maneras que aún no entendía. Mientras Clara sonreía, complacida por sus palabras, Javier se sintió invadido por una nueva ola de ambigüedad. La decisión de colaborar era solo el principio, frente a él puede haber un camino lleno de oportunidades, pero también de complejidades emocionales que no había anticipado. Y así, mientras la luz del atardecer se filtraba por la ventana, se dio cuenta de que estaba frente a una bifurcación total. El reto estaba planteado, no solo debía demostrar su valía profesional, sino también desentrañar los profundamente ocultos sentimientos que estaban surgiendo en medio de esta revitalización. Las respuestas a sus dudas aún no llegaban, pero sabía que cada paso en esta nueva dirección podía cambiar su vida para siempre. ¿Le atrevería a revelar no solo su lado profesional, sino también el personal que había mantenido relegado? Mientras se adentraba en la nueva etapa de su vida, Javier entendía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El día siguiente amaneció con una mezcla de expectativa y nerviosismo en el corazón de Javier. Había pasado la noche en vela, asimilando la conversación con Clara y las implicaciones que llevaba aparejadas. Su mente giraba en un torbellino de ideas y preguntas, muchas de las cuales seguían sin respuesta. El compromiso que habían forjado en la cafetería era un avance, pero también un riesgo que lo dejaba expuesto tanto en lo profesional como en lo personal. Llegó al trabajo decidido a dar lo mejor de sí. Sabía que la clave para fortalecer su vínculo con Clara residía en el enfoque claro y la comunicación constante. Se sentó frente a su computadora, el ruido de la oficina se convirtió en un trasfondo lejano mientras organizaba sus pensamientos. Redactó un documento que delineaba las prioridades y los objetivos del proyecto, así como los roles que esperaban desempeñar ambos. Con cada palabra que tecleaba, su convicción crecía, no se trataba solo de avanzar con un proyecto, sino de cimentar una relación que podría llegar a ser transformadora. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, su mente seguía dando vueltas a la posibilidad de que su conexión con Clara fuera más allá de lo profesional. Esa tarde, cuando finalmente se encontraron, la energía era palpable. Clara, con su mirada encendida, llevó la conversación a un nivel más profundo. Hablaban de sus metas, de cómo podían unir sus talentos y experiencias, pero de repente, Javier sintió que el subtexto invisible entre ellos era ineludible. Javier, sé que hemos tenido nuestras diferencias en el pasado, pero ahora siento que podemos crear algo especial. Las palabras de Clara lo sorprendieron, atrayendo su atención de manera directa hacia lo que había tratado de evitar. Estoy dispuesta a dejar atrás esas viejas sombras. Tengo la impresión de que ambos hemos cambiado.
Esa afirmación resonó en su interior y lo obligó a confrontar sus propios miedos. ¿Estaba preparado para dejar que su experiencia pasada no definiera su futuro? ¿Podría aceptar que el cambio era posible no solo en su carrera, sino también en su vida afectiva? Esta vez, decidió dejar de lado su habitual autoexigencia y le respondió: Clara, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que esto funcione, pero hay algo que necesito aclarar. El tono de su voz se volvió más serio. Este proyecto no es solo una oportunidad profesional para mí, es una posibilidad de reiniciar nuestra relación, y eso me asusta un poco. La sinceridad de su súbita revelación flotó en el aire. Clara lo miró fijamente, y por un momento, Javier sintió que la distancia entre ellos se acortaba. En su mente comenzaron a formarse imágenes de lo que podría ser su futuro juntos, pero la lucha interna aún no había terminado. En un giro de acontecimientos, Clara reaccionó con una mezcla de calidez y desafíos, lo que lo llevó a cuestionar su propio deseo de vulnerabilidad. ¿Qué pasaría si se mostraba abierto, si permitía que sus emociones fluyeran? ¿Podría esto amenazar lo que habían comenzado a construir, o sería un catalizador para forjar una conexión más profunda? Mientras la conversación seguía fluyendo, Javier se sintió impulsado a dar un paso audaz hacia lo desconocido. Documento en mano, se atrevió a compartir sus ambiciones más profundas, aquellas que habían permanecido ocultas en su interior. Siempre he querido crear proyectos que realmente impacten a las personas, que no solo se midan en éxito financiero, sino que también marquen una diferencia en la vida de los demás. Las palabras salieron con un peso renovado, cada sílaba estaba cargada de significado. Y creo que, con tu enfoque y mi visión, podríamos hacer algo verdaderamente grande. La chispa en los ojos de Clara mostró que ella había comprendido la magnitud de su declaración. Pero, en su corazón, Javier supo que esto también representaba un compromiso personal. Lo que antes había considerado meramente un intercambio profesional ahora parecía un camino en el que sus deseos, temores y pasiones estaban empezando a entrelazarse. A medida que el sol comenzaba a caer, iluminando la sala con un resplandor dorado, Javier sintió que todos sus esfuerzos estaban por dar frutos. Sin embargo, la emoción del momento no pudo disipar miles de duda que aún lo acechaban. Una vez más, se vio arrastrado hacia la reflexión. ¿Había tomado suficiente tiempo para pensar en lo que realmente deseaba? ¿O estaba forzando algo que no debía ser? El estómago se le revolvió ante estas inquietudes mientras Clara continuaba hablando, y en su interior, una voz le advirtió que el verdadero desafío estaba aún por llegar. La decisión que iba a tomar podría afectar el rumbo de sus vidas por mucho más que un simple trabajo en equipo. Así, mientras la incertidumbre se apoderaba de su mente, una pregunta resonó con fuerza: ¿le atrevería a arriesgarse, sabiendo que lo que estaba en juego era su ser más auténtico? El eco de la decisión se había asentado en el corazón de Javier. Cada palabra intercambiada con Clara había construido una arquitectura de posible futuro, y mientras la lucecita de emoción titilaba entre ellos, la presión del pasado comenzaba a desvanecerse. Durante semanas había luchado con el temor de dejar su vida atrás, de abrirse a un nuevo comienzo, pero ahora, frente a Clara, la incertidumbre se transformaba en posibilidad. Javier comprendió que, por fin, dejaba de ser un espectador de su propia vida. La fuerza que había derivado de su dolor y su lucha se convertía en un pilar firme sobre el que podría construir su sueño, un proyecto que iría más allá de lo profesional, que buscaría revitalizar no solo el pueblo, sino también su propio ser. La arquitectura que lo había inspirado desde joven no se trataba simplemente de planos y construcciones, era una manifestación de la esencia misma de su ser, del deseo de crear un impacto tangible en su entorno y en su vida. Esa tarde, mientras trabajaban juntos en las nuevas ideas para el proyecto, Javier comenzó a vislumbrar un camino más claro. La energía de Clara lo inspiraba, y el diálogo se volvía profundo, dando espacio a sus inquietudes y anhelos. Hablaban de la importancia de involucrar a la comunidad, de no repetir viejos errores, de construir algo que tuviera sentido y resonara en las voces de aquellos que vivirían en el pueblo. Fue en ese contexto de creatividad colaborativa que, casi sin darse cuenta, Javier comenzó a despegarse de las cadenas que lo habían mantenido atado a la mediocridad. Cuestionar sus miedos era el primer ladrillo que ponía en la base de su nueva vida. Comprendió que la perseverancia en su ambición le permitiría ser una figura proactiva en su propio camino. Al final de esa intensa jornada, al mirar hacia Clara, Javier sintió que el riesgo de abrirse hacia lo desconocido valía cada instante de ansiedad pasada.
En sus ojos había un reflejo de entendimiento, ambos estaban aquí, dispuestos a enfrentar juntos este nuevo capítulo. Construir un lugar mejor empieza por creer en nosotros mismos, pensó Javier. A medida que pasaban los días, el proyecto comenzó a tomar forma. Las ideas que surgían de sus conversaciones se volvían planes concretos. Javier dejó que sus visiones se unieran a la pasión de Clara, ofreciendo un enfoque creativo que entrelazaba sus talentos. Su crecimiento personal se vio reflejado en cada encuentro, cada decisión tomada. No obstante, sabía que no todo sería un camino de rosas. A medida que el interés por su proyecto crecía, también lo hacía la presión externa. Comentarios y críticas aparecieron como sombras, y Javier, aunque fortalecido, sintió que debía afianzar aún más su determinación. El temor de retroceder a su antigua vida, a los días de duda y frustración, lo seguía acechando, pero algo dentro de él había cambiado. Cada nuevo desafío lo llevaba a reafirmar su compromiso no solo con el proyecto, sino con su propio crecimiento. En una presentación importante ante el Comité del Pueblo, Javier y Clara finalmente expusieron su propuesta. Con el corazón en la mano, Javier compartió su visión, destacando el impacto social que el proyecto tendría. Notó que sus palabras resonaban con la pasión que había estado atesorando. ¿Estaba realmente hablando de una comunidad que merecía ser escuchada, o de sus propias esperanzas de encontrar su lugar en el mundo? Fue difícil distinguir entre ambos. La conexión se hizo palpable, y para su sorpresa, comenzó a recibir aplausos genuinos, un reconocimiento que no esperaba pero que validaba su esfuerzo. Ese día marcó un hito en su vida. El proyecto fue aprobado por unanimidad y, en ese momento, Javier comprendió que había conquistado, no solo la presentación, sino su propia batalla interna. La aprobación no solo validaba su idea, sino que era un reflejo de su transformación. La confianza, esa chispa que había comenzado a encenderse en su pecho, se había convertido en un fuego ardiente. A medida que el proyecto avanzaba y nuevas puertas se abrían, Javier encontró un equilibrio entre el deseo de cumplir con su familia y la realización de su propio sueño. Clara se convirtió en una aliada invaluable, quien lo empujaba a enfrentar sus miedos y dudas. A su lado, entendió que la vulnerabilidad era una fortaleza, y que abrirse a la posibilidad de un futuro compartido era parte del crecimiento que ambos estaban viviendo. Finalmente, decidiendo que ya era momento de compartir su éxito no solo como un logro personal, sino como un triunfo familiar, Javier se acercó a sus hermanas. Estaba ansioso, pero firme. Les explicó su decisión de involucrarlas en el proyecto, incluso, cómo podían beneficiarse de su crecimiento. La mirada de Clara lo respaldaba, y el amor que había comenzado a entrelazarse entre ambos resultó ser una fuerza que unía a su familia. Ese momento de conexión fue clave. A través de sus palabras, Javier comenzó a ver en la cara de sus hermanas no solo comprensión, sino también un reconocimiento de su sacrificio y esfuerzo. Había construido un puente entre su ambición y sus raíces, fusionando sus responsabilidades y deseos en un mismo espacio. Al final, Javier no solo cambió el rumbo de su vida, sino que había aprendido a enfrentar sus sombras. Había logrado combinar su deseo profesional con sus lazos familiares. En ese momento, no solo vio la luz reflejada en los ojos de Clara y su familia, sino también la necesidad de nunca olvidar de dónde venía. El viaje de Javier estaba a punto de alcanzar una profundidad nueva. Había encontrado su confianza, conquistado sus miedos y establecido la base para un futuro donde los sueños y la realidad coexistían de manera armoniosa. Su vida ya no sería un eco de la mediocridad, sino un vibrante mural de logros y crecimiento. Este era el momento de su vida, un nuevo comienzo construido sobre los pilares del coraje y la autenticidad. Estaba listo. No solo para revivir su pasión por la arquitectura, sino también para abrazar todas las facetas de lo que significaba ser Javier, un hombre que había conquistado su camino. Después de esta intensa transformación, queda una última llamada. Si quieres seguir motivándote y descubrir más historias de superación personal que impactan, necesitas suscribirte ahora. Hazlo, y no te pierdas ningún capítulo exclusivo sobre crecimiento y transformación. Deja un me gusta, porque cada clic alimenta a esta comunidad y el algoritmo nos ayuda a seguir compartiendo contenido que inspira. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este emocionante desenlace. Queremos saber de ti. Y, por último, comparte este vídeo con al menos 5 amigos que también merecen ser parte de esta travesía transformadora. No esperen ni un segundo más para compartir.
Este es el momento de mostrar su apoyo y crecer juntos.